Bueno, números redondos, 9 en punto de la mañana, 20 grados la temperatura, para darle ahora la bienvenida al pediatra ya de cabecera, con el cual hemos hablado mucho acerca de temas que nos preocupan y que han surgido recientemente de cara a la emergencia sanitaria, que tiene que ver al aumento de infección de niños, también de adolescentes, edades que al principio de la emergencia sanitaria no se estaban contagiando, y también a esta primera información que habla acerca de un mayor contagio y una posible mayor gravedad de la cepa P1 para esta población más joven. En los últimos minutos, además, una información de Montevideo Portal habla, por ejemplo, de la detección de la cepa de Manaos, esta famosa P1 en Tacuarembó, en un bebé de 9 meses. Acerca de todo esto le vamos a estar preguntando al doctor pediatra Eduardo Regueira. Eduardo, buenos días, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Un placer saludarlo como siempre. Y bueno, si le parece, empezar por eso, lo más importante, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento de esta situación en la cual los números lo indican? Hay más infección en edades más pequeñas, y qué tanta incidencia en esto puede tener justamente la cepa P1 de Brasil. Bueno, primero, antes de arrancar la nota, quiero suscribir lo que dijo Humberto al inicio del programa con respecto a no politizar la pandemia. Con nosotros, si se politiza una pandemia, los perjudicados y las perjudicadas van a ser las personas, va a ser la población. Eso es lo primero. Nuestro espíritu, nuestra idea de los que decidimos dar el paso al frente, salir poniendo la cara, el título a disposición de la gente, es concientizar del momento que estamos viviendo, es transmitirles de la manera más sincera qué es lo que estamos viviendo en las puertas de emergencia, qué es lo que estamos viviendo cuando vamos a los domicilios, qué es lo que estamos viviendo con el avance de esta pandemia. Acá no hay que hacer alarmismos, no hay que hacer amarillismo. Me parece que lo que hay que hacer es transmitir la realidad. Y bueno, y en base a la primera pregunta que vos me decías, Verónica, lo que está pasando y lo que ha pasado en los centros educativos y nuestra población pediátrica es el reflejo del avance de la pandemia. Han aumentado los casos, ¿no? Si uno se acuerda, si uno hace memoria, allá por enero, en este verano, tuvimos ese primer pico con un máximo de 1.000, 1.200 casos. Después se bajó hasta un piso de 350 casos aproximadamente, y después arrancó a subir hasta que esta semana estamos con más de 2.000 casos por día. Más de 2.000 casos por día, y bueno, ha pasado que nuestros intensivistas, nuestros médicos que están en las unidades de cuidados críticos, han dado la voz de alarma, de alerta, se vienen llenando las camas de pacientes COVID, además de los pacientes que tienen otras patologías. Con respecto a lo que está pasando con nuestros niños, con nuestras niñas, y se ha visto, ¿no?, que el aumento de los casos ha repercutido en que niños de menor edad contraigan la enfermedad. Se ha visto también la dinámica en los centros educativos, pero sigue siendo la misma. El mundo adulto contagia a los niños, es decir, nuestros docentes, nuestros auxiliares de servicio, bueno, nosotros como padres también transmitimos la enfermedad a ellos, y ellos se contagian también entre sí, pero el aumento de los casos no se ha demostrado científicamente que corresponda a esta cepa P1. Si bien es más contagiosa, y todo lo que decían ustedes y lo que decía el profe Medina también es cierto, no ha repercutido en la gravedad de nuestros niños. Para que tengan para tener una idea de los datos, desde que empezó la pandemia, han habido infectados más de 9.000 niños, niñas, y de ellos 3 requeridos CTI o cuidados críticos. Eso quiere decir que no es que infecte particularmente en ese grupo etario, sino que sería una consecuencia de la mayor circulación en general. Exactamente, es un espejo de lo que está pasando con la pandemia. Evidentemente, claro, ellos se pueden contagiar entre sí, pero ha pasado también que los brotes o el aumento de casos en los centros educativos también va de la mano con la infección de los docentes o del mundo adulto. Yo digo docentes como referente del centro, ¿no? Acá tampoco es un tema de responsabilidad ni echar culpa, sino para darle una figura a la persona adulta. Y ha generado que, claro, que eso genere cuarentenas, genere aislamiento, genere serie de hisopados, y sobre todo preocupación en los padres, y bueno, y ante la duda, que
que los niños no concurran a clase. Yo soy de los que piensa y de los que mantiene la bandera de que las escuelas es lo primero que abre y lo último cierra. Justamente le iba a pedir eso, su opinión con respecto al cierre de los centros educativos y si considera que, más allá de lo que usted estaba diciendo, de que debería ser lo primero en abrir y lo último en cerrar, si en este momento era necesario o piensa que debería haberse mantenido abiertos como lo estaban y esperar a ver cómo evolucionaba la situación. Evidentemente, el aumento de los casos generó como costo-beneficio y bajar la circulación, la movilidad, que se cerraran los centros educativos. Yo apelo, y la verdad, a la responsabilidad de nosotros como adultos de generar de que los centros educativos sean un lugar seguro para bajar esa inequidad, ¿no? Romper con esa inequidad existente a nivel educativo entre escuelas y colegios, que ha pasado con respecto a la virtualidad y a la presencialidad. Y bueno, responsabilidad nuestra, ¿no? Con el tema de que nos tenemos que vacunar, de que hay las medidas de higiene, de ventilación, todo cosas que deberíamos saber y que hay que aplicar, sin perder la calma, ¿no? Sin perder la calma y con la tranquilidad que corresponde manejar esta situación, ¿no? Los niños han sido grandes olvidados en esta pandemia y tenemos la responsabilidad, bueno, nosotros como pediatras, sugerir, ejercer nuestra responsabilidad como científicos de que ellos no pierdan ese derecho, que es el derecho a la educación, a la presencialidad, ¿no? a esa sociabilización que tienen que tener y todos los beneficios que conlleva la presencialidad. Ya sabemos, lamentablemente, los efectos negativos que tiene que no concurran a clase. Hay que vacunarlos. Sí. Doctor, uno de los temas que me parece a mí más nos preocupa a los ciudadanos, y en eso incluyo absolutamente a todos, también obviamente a los del área científica y a quienes, como usted, trabajan en la salud, es, diríamos, la constante información que va cambiando sobre el COVID-19. Hoy hay una realidad que los países limítrofes, fronterizos con Brasil, todos, aún en etapa de vacunación, están padeciendo algunos su segunda ola, tercera ola, o sea, ya no importa el número de olas. Lo que sí importa es que todos están con confinamientos muy estrictos, con restricciones a las que se han visto obligados, porque todos llegaron a niveles y a récords que no habían tenido hasta el momento en la pandemia. El sentido común nos haría pensar que la situación de Brasil en algo tiene que ver con lo que está sucediendo en estos países, que ha hecho que la región, digamos Chile, digamos Paraguay, digamos Perú, digamos Argentina, lo que está pasando en Uruguay, puede tener que ver con esta suerte de laboratorio viviente en la que se ha transformado Brasil. De todas maneras, vuelvo a lo del comienzo, como no tenemos las certificaciones científicas, por ejemplo, la prevalencia que tiene la cepa P1, los números que tenemos hasta el momento hablan de una prevalencia relativamente pequeña, pero hay una sospecha de que estos números pueden variar radicalmente. Esta situación de tantos cambios lleva a que haya que tomar más precauciones a veces, que después de repente hay que decir, bueno, esto finalmente no era como se pensó, no era como se decía, como decía recién Verónica, ¿no? Es decir, ¿el tema de los niños tiene que ver con el aumento de casos en general o realmente sabemos o no lo que la cepa P1 realiza o puede llegar a tener efecto en nuestros niños? Bueno, es un buen disparador esa pregunta, porque ahí cobra muchísima importancia el rol de nuestros científicos. Tenemos una cátedra de infectología del Uruguay muy activa, con Julio Medina a la cabeza y otros infectólogos que están constantemente en sus redes sociales actualizando los temas, actualizando el detalle que ustedes también ponían con respecto a la virulencia de esta cepa entre 15 y 29 años. Tenemos a pediatras, integrantes del grupo asesor honorario científico, en constante comunicación con virólogos, con infectólogos de Brasil, de Argentina, de Chile, de la región, bueno, ni que hablar nuestros virólogos y científicos que están en el laboratorio, que están
constantemente monitoreando la situación de los cambios genómicos, ¿no? Del detalle puntual de este coronavirus e inmediatamente lo brindan a la población. Eso es una tranquilidad científica al momento de decir, bueno, a nosotros no nos va a llevar puesto nada que no sepamos que pase en Uruguay. Eso es lo primero. Y bueno, lo que vos me preguntás es ciencia en vivo. Vos fíjate, imagínate al comienzo de la pandemia, ¿no? Allá por marzo de 2020, cuando nosotros recién empezamos a hablar y hablamos de qué es una pandemia, cuál es la definición de una pandemia, cómo se usa un tapabocas, qué tapabocas es necesario, distanciamiento físico. Subíamos los videitos de esas pelotitas azules que se iban tocando con esas pelotitas rojas y se iba poniendo todo rojo y hablábamos del contagio. Y bueno, y hemos visto la evolución, hemos aprendido muchísimo de este virus en vivo y a la carrera. Lo mismo con las vacunas. Brasil es un monstruo continental que está viviendo la peor situación sanitaria de su historia, donde está casi colapsada todas las unidades de cuidados críticos en todos sus estados. Y es un caldo de cultivo para nuestra frontera seca, para Argentina. Vos fíjense ustedes como ejemplo, que teníamos Rivera y esa cepa P1 llegó a Fray Bento, ¿no? De Olímpica América, si fuera el Estadio Centenario, con esa virulencia, con esa velocidad. Y la tranquilidad que nos genera que nosotros tenemos a nuestros científicos que están no solo monitoreando la situación, sino en constante comunicación con los científicos y los referentes, bueno, el Fiocruz en Brasil, en Argentina, en Chile también. Y nosotros como pediatras tenemos la responsabilidad, la enorme responsabilidad en pandemia de actualizar la situación. Si nosotros decimos, bueno, el doctor Regueira dijo que la cepa P1 no contagiaba tanto el 30 de marzo de 2021. Bueno, acá hay un informe que dice que pasa esta cosa. Y eso va a pasar, no está pasando con esta cepa, pero digo, al momento cuando nos brindan los espacios para salir a divulgar o charlar de estos temas, inmediatamente si hay alguna actualización o algo que la población deba saber en beneficio de su salud, lo vamos a contar inmediatamente. Totalmente, está pasando desde el principio, que ha ido cambiando tan vertiginosamente la información que nos pasaba a nosotros mismos, que a veces nos decían, pero ustedes dijeron sí, pero no es que mentimos en ese momento, sino que la información se actualizó, llegó más conocimiento que permite conocer lo contrario. Aprovechando justamente su conocimiento mucho más integral en este sentido, y lo mencionaba, el tema de la vacuna que está siendo fundamental en este momento de la pandemia y de la emergencia sanitaria. Pero ¿cuál es su visión con respecto a la vacunación de los niños y de los adolescentes, que se está empezando a mencionar cada vez con más fuerza por esa necesidad de llegar al famoso 70% de la población para adquirir la inmunización de rebaño? ¿Cómo lo ve? Ha habido mucha duda con respecto a cuáles sí, cuáles no, a qué poblaciones. Denos una visión con respecto a ese público y las vacunas que tenemos aquí en Uruguay, y bueno, y AstraZeneca que está al llegar por COVAX. Bueno, bien, hay que vacunarse, eso es lo primero. Hay que vacunarse, hay que encolumnarse detrás de una campaña de vacunación y concientización de que las vacunas salvan vidas. Y estas vacunas van a evitar, después de la segunda dosis, tanto Pfizer, tanto Sinovac, tanto AstraZeneca o la vacuna que sigan llegando, que las vacunas salvan vidas. Son seguras, efectivas y tenemos la posibilidad de que sean gratuitas. En base a eso hay que agendarse, hay que manejar la ansiedad para las personas que aún no tienen día y hora para vacunarse. Eso es lo primero. Nosotros tenemos la responsabilidad también de empezar a decir o seguir contándoles en qué franja de edad, en qué grupos, ¿no? De personas no se puede vacunar o hay precauciones. La vacuna, por ejemplo, de Sinovac, que es el virus inactivo, que es parecida, que es de similar tecnología a la de la gripe, nosotros la gripe la damos en embarazadas, la damos en niños de 6 meses para arriba. Lo que se está viendo, inclusive y yendo asociando lo que habíamos hablado la constante conectividad con los científicos de otra parte del mundo, se está viendo también que está siendo segura para darlas en embarazadas, en la lactancia, las mujeres que deciden amamantar, son vacunas seguras, no se suspende la lactancia. Con respecto a tu pregunta, y en los menores de 18 años que estamos vacunando, ya se están empezando a hacer estudios para ver si es segura la vacuna. Es una vacuna que en un año se ha desarrollado, por la velocidad genera que sea igual de segura.
y puede generar un poco de suspicacia o de miedo en algunas personas, pero son vacunas seguras. Se están probando o se están haciendo estudios en los menores de 18 años, porque va a quedar ese reservorio de 18, 19 años para abajo, que no se van a vacunar. Y el virus queda ahí y se puede seguir infectando, diseminando, y puede resultar más difícil llegar a esa anhelada inmunidad de rebaño. Por lo cual, cuando hayan estudios, ¿no?, en otras partes del mundo, como ha pasado con estas vacunas, que avalen que es segura, menos de 18 años, y se las vamos a dar, le vamos a sugerir fuertemente a que se vacunen. Bien. Eso, mi hijo que tiene 8 años, si entra del grupo en algún momento, se va a vacunar. Claro, claro. Doctor, en línea con lo que estábamos conversando recién, usted mencionaba hace unos minutos al doctor, al profesor Julio Medina, y bueno, ha publicado en su Twitter, esto tiene que ver con lo que día a día estamos conociendo, y que obviamente preocupa. Él publicó en su Twitter que un estudio de la segunda ola en Manaus, Brasil, donde está la variante P1, que es obviamente la preocupante, habla de que la letalidad entre los hospitalizados en la población entre 20 y 39 años fue 2.7 veces mayor que la primera. Esto es algo que se está conociendo en las últimas horas, y usted acaba de hablar en su especialidad de algo que nosotros venimos anunciando hace ya algún tiempo, que miles de niños ya están probando la vacuna del coronavirus. El diario El País de Madrid hoy trae una nota con respecto a esto, porque entre otros niños hay niños españoles. Las farmacéuticas están buscando candidatos desde los 6 meses para los ensayos, y si bien se sigue diciendo que la enfermedad no los afecta, como usted dijo, pueden actuar como reservorio. ¿En cuánto tiempo podríamos llegar a tener, ya que hace tiempo que se viene aplicando en niños, estudios medianamente serios, importantes, que determinen que de repente los pediatras aquí en Uruguay comiencen a decir, bueno, es importante que ahora pensemos en esta población también para que los niños dejen de ser ese reservorio? Mirá, bueno, yo no soy infectólogo, no soy vacunólogo, pero lo que sí te puedo decir es que esta pandemia ha acelerado de manera drástica los tiempos con respecto a lograr conseguir una vacuna, y tenemos un pool de pacientes pediátricos a nivel mundial que va a generar de que esto salga lo más rápido posible. No sabría decirte cuándo, pero el hecho de que ya estén probando la vacuna o haciendo los estudios en niños da una esperanza de que antes del invierno tengamos una respuesta con respecto a nivel de Europa o de Estados Unidos o los lugares donde se esté estudiando. Y bueno, eso es lo que vos decías es fundamental, ¿no? Tenemos infectólogos, tenemos especialistas en la materia, idóneos en la materia, también ponen su tiempo, su cara, su título a disposición, ¿no? Y en sus redes sociales, que después repercuten en los medios masivos, como es acá la televisión o en la radio, que generan información al instante. Y es lo que tiene este virus. Es un constante aprendizaje, y en base a estudios vamos generando evidencia científica para brindarle a la población el mejor tratamiento y las mejores recomendaciones. Chau, hay que vacunarse. Ya sabemos que las vacunas evitan, después de las 2 dosis, y por lo general la inmunidad, en un 100% que termines o en un CTI o en una tumba. Exactamente. Doctor, ha sido más que amable, como siempre, un placer haberlo tenido una vez más aquí en Arriba Gente, ¿eh? Yo les agradezco, y para terminar 2 segunditos, primero, el mensaje a la población, a la gente, a los que nos están viendo, es que estamos en un momento crítico, un momento muy crítico de una situación sanitaria histórica que ninguno nos habíamos preparado para vivirla. Las habíamos leído en libros y en cuentos, y todavía estamos asimilando la realidad. Entonces, por lo cual, nosotros como médicos, como profesional de la salud, salimos a los medios, lo que decidimos, ¿no? Tenemos esa decisión personal, poner la cara, el título, salir a divulgar y a concientizar y créanme que sinceramente a mostrarles cuál es nuestra situación. Cuando se paran nuestros intensivistas a decirles, bueno, miren que estamos llegando al límite, miren que... Y hay que creerles, pues sinceramente cuesta creer que gente piense que nosotros se politiza la situación. Eso por un lado. Reduzcan la movilidad al mínimo imprescindible, quédense en su burbuja, quédense en su círculo íntimo.
vacúnense, por favor, y puntualmente mandarles a ustedes, a todos y cada uno de los integrantes de Canal 10, un abrazo enorme por la situación que están viviendo, por el fallecimiento de Sonsol. Digo esto porque siempre que fuimos, a menos que a mí me han invitado a diferentes programas a charlar, me han tratado con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, honrando la profesión, con el tiempo, con el silencio, tanto en este programa, en la mañana, en Polémica y Alberto incluido. Así que no quería dejar pasar la situación para mandarle un abrazo enorme a todos. Cuídense y bueno, a vacunarse y a cuidarse muchísimo. Muchísimas gracias, doctor. Un placer realmente y muy amable por su saludo. Ni que hablar. Bueno, hemos dialogado una vez más aquí en La Mañana de Arriba Gente con el pediatra Eduardo Regueira.